Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes, los participantes a este diplomado de profundización sobre la circular básica contable y financiera número 22, actividad que es organizada por FECOLFIN como gremio especializado de las cooperativas de ahorro y crédito. A nombre de nuestra Junta Directiva y de la Presidencia Ejecutiva, la Junta de Vigilancia, y todo nuestro equipo de colaboradores, pues nos es grato saludar a nuestro invitado especial, que es el doctor Ricardo Lozano, superintendente de la economía solidaria, y algunos de los miembros de su equipo de trabajo. Para instalar este curso que profundizará los aspectos relacionados especialmente con la implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos, que señala dicha circular en el un documento pues un poco extenso de 167 páginas y que para poder entenderlo estaremos trabajando durante múltiples sesiones, en total 30 horas de trabajo, que nos permitan analizar el alcance y el impacto de dicha circular en las entidades que son vigiladas. Pero lo más especial o lo más importante es poder adelantar una agenda de aprendizaje y en esta agenda pues están invitados los administradores de las diferentes cooperativas, miembros de consejo de administración, directivos o gerentes de las diferentes áreas de riesgo y mercadeo que tienen a su cargo la promoción de los servicios entre todos los asociados. Así, sin ni más preámbulos, pues me permito a continuación dar la palabra al doctor Jaime Chávez Suárez, quien es el presidente de la Junta Directiva de FECOLFIN y pues quien se dirigirá a continuación a todos ustedes. Adelante, doctor Jaime, muy buenas tardes y bienvenido. Muchísimas gracias. En nombre de la Junta Directiva de FECOLFIN, un saludo muy especial para el doctor Ricardo Lozano, superintendente de Economía Solidaria y todo su equipo de trabajo. Igualmente para el doctor Enrique Valderrama, el presidente ejecutivo de la Federación, para Francisco Esteves y su equipo de colaboradores en FECOLFIN. A todos los conferencistas invitados, especializados en diferentes campos del riesgo, a los miembros de consejos de administración, juntas de vigilancia, comités, presidentes y gerentes de cooperativa. Un saludo también muy especial en nombre de la Federación. Estamos convocados a tratar el tema del riesgo y nos encontramos en una etapa crucial de nuestra existencia que aceleró el riesgo, digamos que todos los riesgos, y puso de manifiesto el riesgo sanitario en el mundo, sin que ningún especialista lo hubiera vaticinado para el 2020 con todas sus nefastas consecuencias. Esta pandemia nos ha mostrado lo vulnerable que somos y nos dejó ver nuestras deficiencias en salud, en lo ecológico, en lo educativo y fundamentalmente en lo económico y en lo social, campos en los cuales el cooperativismo tiene hoy más vigencia que nunca. Cerrar esas brechas de la desigualdad no será posible sin el concurso de las cooperativas. Hoy tenemos tasas de interés a la baja, márgenes de intermediación más reducidos, baja demanda de crédito, desempleo creciente por encima del 17% en Colombia, lo cual ha conducido a una caída en la demanda agregada de la economía y a un exceso de liquidez en el mundo. Hoy hay más plata, pero está mal repartida. Podemos decir que en el 2020 se detuvo el crecimiento de las cooperativas. La pandemia ha retado a la humanidad. El miedo no nos puede quitar el ingenio y la capacidad. Las vacunas son una respuesta de la ciencia. Y en cada disciplina de la vida debemos superar las adversidades de cómo ha sido posible seguir, por ejemplo, el caso de los servidores del sector de la salud. Ese miedo que atemoriza no puede ser superior a nuestra capacidad administrativa y a la experiencia como sector para sobreponerse a las adversidades. Ese temor no puede ser una cortina que nos quite el ingenio y la capacidad administrativa. La recuperación tardará de 3 a 5 años en América Latina. En el sector debemos explorar procesos de integración cooperativa
en temas de tecnología, ¿Cómo fue el sonido, doctor Jaime? ¿En qué parte estaban? En temas de tecnología fue lo último que se le escuchó, doctor. Correcto, muchas gracias. Ese miedo no puede ese miedo que atemoriza no puede ser superior a nuestra capacidad administrativa y a la experiencia como sector para sobreponerse a las adversidades. Ese temor no puede ser una cortina que nos quite el ingenio y la capacidad administrativa. La recuperación tardará de 3 a 5 años en América Latina. En el sector debemos explorar procesos de integración cooperativa en temas de tecnología conjunta, marca compartida, integración de productos, estrategias administrativas y programas sociales. Amigos cooperativistas, debemos mirar el futuro con esperanza y con optimismo moderado, pero con optimismo, que nos permita salir adelante en esta coyuntura generada por la pandemia. Muchísimas gracias y bienvenidos a este importantísimo evento de la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financiero, FECOLFIN. Bueno, doctor Jaime, muchísimas gracias por sus valiosas palabras. Creo que es un mensaje muy importante. A continuación, pues, me dirijo a dar la palabra al doctor Enrique Valderrama, nuestro presidente ejecutivo, quien hará una breve introducción sobre el objetivo que se ha trazado la federación para apoyar las tareas de implementación de la normativa, ¿sí? También para que las entidades puedan desarrollar los modelos de riesgos que especialmente tienen que ver con la implementación del riesgo de liquidez, riesgo de mercado, operativo, la actualización del SARLAF. Entonces, doctor Valderrama, sea usted bienvenido. Esta sala está con cerca de 200 personas. También estamos transmitiendo por Facebook Live para las demás personas que estuvieran interesadas en este acto de instalación. Entonces, adelante, doctor Enrique. Buenas tardes, un saludo muy especial para el doctor Jaime Chávez, para el señor superintendente de la Economía Solidaria y para todos ustedes. Yo empiezo por decirle lo siguiente. La federación ha dado línea en el sentido de que nosotros, como agremiación, sabemos de la importancia de la implementación de los riesgos en las entidades nuestras, porque esos riesgos implementados son una herramienta para dar confianza ante el público, para dar confianza incluso a muchos de los que no creen en las bondades de nuestro sector, porque también muchos preguntan, hacen la pregunta si las organizaciones nuestras ya han implementado los sistemas de administración de riesgo. Estas preguntas nos las hacen tanto nacional como internacionalmente, y porque yo creo que estamos un poco atrasados con relación a otros continentes, a otros países y también a otros países latinoamericanos. De manera que ponderamos la importancia y hemos dicho a nuestras organizaciones que tenemos que tomar estas medidas en forma proactiva, desde luego protegiendo todo aquello que tiene que ver con la implementación que ha de hacerse sobre ellas y sobre los posibles impactos que se puedan causar en las organizaciones. Yo aprovecho para hablar de un tema que se viene presentando desde hace días desde la UCO en su parte de abogacía, y están hablando de la proporcionalidad. Y en un documento recientemente enviado nos hablan de la proporcionalidad en el cooperativismo. Es un tema que lo han trazado en Basilea, la proporcionalidad del cooperativismo, porque existen cooperativas medianas, pequeñas y grandes. O sea que hay que tener proporcionalidad para que no vamos a tener de pronto algún inconveniente sobre estas entidades. Desde luego, nuestro afán es que las organizaciones puedan recibir la mayor capacitación que se pueda tener
sobre el tema de riesgos, desde el origen hasta todo lo que tiene que ver con el sistema en sí y la articulación de él. Por esa razón se ha programado este curso en el cual hay 250 personas, como ya se dijo, y desde luego que va a ser de mucha utilidad por la calidad de los conferencistas que van a participar de él. También quisiera aprovechar la oportunidad para informarle al señor superintendente que las cooperativas han venido atendiendo acuciosa y cuidadosamente los requerimientos sobre la evaluación de cartera del año 2018. La federación ha estado haciendo acompañamientos en los casos que sean necesarios. Los hemos estado acompañando en todos los temas porque nos parece que debemos hacer una buena respuesta, unas respuestas suficientes a la Superintendencia de la Economía Solidaria. En tercer lugar, sí nos queremos referir a la preocupación de un proyecto de circular que lo tuvimos contemplando en el día de ayer. Ese proyecto, pues desde luego le encontramos algunas consideraciones que no es preciso exponer, pero una de ellas es que muchas de las entidades ya han hecho sus asambleas y otras están programando sus asambleas y ya han enviado a los distintos delegados y a los asociados han enviado los informes de gestión y desde luego porque consideramos que hay que discutir algunos aspectos que son de trascendencia de lo que ahí se propone y esperamos pues que el señor superintendente se dirija ahora a nosotros más tarde y nos comente sobre ese particular. Le queremos decir, señor superintendente, la federación es amigo de la supervisión y es amigo de una buena supervisión a las entidades. Sabemos que es absolutamente necesario tener un ente supervisor, un ente que vigile las actuaciones de la entidad y desde luego esta supervisión debe ser una supervisión que pase por los puntos de los sistemas de administración de riesgos y desde luego que va a facilitar a las mismas organizaciones su quehacer diario en todas estas entidades. Somos amigos, como lo dije anteriormente, somos amigos de la supervisión, queremos concertar permanentemente, agradecemos al señor superintendente que en muchas ocasiones nos recibe y comparte con nosotros algunas inquietudes, no todas son resueltas, pues desde luego, pero así lo entendemos, la supervisión es independiente, pero compartimos con usted, señor superintendente. Por lo tanto, y sin más preámbulos, quisiéramos escuchar al doctor Ricardo Lozano, superintendente de la Economía Solidaria, para que nos ilustre en esta reunión, en esta magna reunión, sobre todos los aspectos que tengan que ver con el ente supervisor, desde luego que va en beneficio de nuestras organizaciones. Señor superintendente, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, Enrique. Un saludo muy especial a usted. Doctor Chávez, muchas gracias por la introducción. Y naturalmente este es un foro de la mayor importancia, dado que estamos tocando una de las venas principales de la estructura de supervisión de la entidad. Me refiero rápidamente y en concreto a la inquietud planteada por Enrique en el sentido del proyecto de circular. Ese es un proyecto como tal, no se ha tomado naturalmente la decisión
hacerla pública y hemos venido recogiendo las inquietudes del sector y hemos sido conscientes de que la oportunidad se nos vino encima porque no teníamos en mente que ya las asambleas de muchas entidades o ya se desarrollaron y están próximas a desarrollarse, y naturalmente eso nos pone en un límite de tiempo inadecuado para hacer el propósito de la circular, del proyecto de circular que teníamos para comentarios. No obstante lo anterior, creo que el proceso vale la pena culminarlo. Entendemos que hay algunas precisiones que hacer en el contenido del mismo, y al respecto me refiero fundamentalmente al alcance de lo que queríamos hacer, y es que partimos de un principio fundamental dentro del modelo cooperativo y dentro del modelo solidario, que es mantener adecuadamente informada de las acciones generales de la cooperativa por parte de sus directivos a todo el conglomerado de asociados. En esta oportunidad estamos haciendo referencia a dos temas particulares, pero el ánimo completo de esta circular es que nos interesa seguir profundizando en este tema que es de trascendental importancia para que todos los asociados conozcan aquellas actividades que se desarrollan desde las dirigencias de las diferentes entidades para beneficio y conocimiento del funcionamiento de las organizaciones. Hemos visto muchos casos en los cuales las consultas e investigaciones que adelantamos nosotros dan buena cuenta de la ignorancia que hay detrás de todas esas decisiones por parte de muchos asociados, y muchas de esas personas se llevan a sorpresa de algunas deficiencias que se presentan en el devenir de las cooperativas. Ese es el ánimo de esta circular. No queremos atropellar naturalmente los procesos que se están adelantando en este momento, y en consideración a las observaciones y la conciencia que hemos tenido ya de que la oportunidad de la emisión de la circular no es la más adecuada, entonces vamos solamente a recoger los comentarios y observaciones sobre la base de lo que tenemos escrito para mejorar su redacción, mejorar su contenido, dar una mayor explicación del alcance de esta circular, y será objeto de aplicación para las asambleas que se lleven a cabo para el año entrante. Entonces, en esa medida, pues aclaro rápidamente ese tema que sin duda pues generó alguna inquietud, pero son cosas que son fácilmente ajustables y hemos procedido en consecuencia. Tengo entendido que tengo algo más o menos una hora de exposición. Me corrige. Es correcto, doctor. Bueno, una hora es mucho, pero tengo material suficiente para cumplir con el propósito, y me voy a permitir hacer una presentación de algunas reflexiones que tengo yo sobre la base de lo que es esta convocatoria, que me parece importante. ¿Me confirman si ya tenemos en pantalla mi presentación? Doctor, sí, ya vemos en pantalla la presentación. Un comentario, Señor. para las personas que no puedan visualizar, en el icono, en la parte derecha donde está el listado de asistentes, por favor ubiquen el usuario del doctor Ricardo Lozano y lo fijan para que puedan ver la presentación en caso de que no la estén viendo. Qué pena la interrupción, doctor, adelante. No, ni más faltaba, Francisco. Quiero también agradecerle a Francisco esa colaboración que tuvimos previo a esta reunión y la charla que tuvimos en particular recientemente sobre el tema que acabo de comentar. Recogí sus inquietudes y tuvimos un diálogo bastante constructivo. Francisco, muchas gracias por ese apoyo en el proceso. Quiero referirme rápidamente al origen y la razón de ser de esta nueva, pues, del ajuste que hemos hecho, tanto a la circular básica contable y financiera como la jurídica.
Esto obedece a un compromiso asumido por el Gobierno Nacional y en particular en cabeza del ministro Carrasquilla en el foro del Congreso Nacional Cooperativo 17 del 18 del 2018, en el cual en la presentación que se hizo en esta oportunidad hicimos un compromiso con el sector diciendo lo siguiente, dijimos conjuntamente que se deberá revisar muy rápidamente la normatividad existente para determinar qué de lo que hay debe mantenerse y qué debe modificarse para adaptarse a la realidad del país, del sector cooperativo, teniendo en cuenta la dimensión nacional y regional y naturalmente los lineamientos constitucionales como son la libre asociación, trabajo digno, estable y bien remunerado, protección de las formas solidarias y asociativas de la propiedad, entre otros. Este es un antecedente importante, que considero importante traerlo a colación porque este trabajo que se presenta ahora es producto de esa iniciativa que se tuvo en su momento cuando fui designado como superintendente de la economía solidaria. Nosotros queremos hacer, o yo particularmente quiero hacer una anotación muy precisa, que no se trata de una nueva circular jurídica ni una nueva circular contable y financiera. La verdad es que lo que nos propusimos era hacer una revisión, como lo dijimos en el antecedente que acabo de mencionar, para determinar qué normas eran las que deberían salir, qué normas deberían complementarse y qué normas de las que hay se deberían mantener. Entonces hicimos un proceso de análisis muy exhaustivo, un trabajo bastante integral porque involucramos a muchas entes interesados en el proceso, pero estuvo comprometida toda la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, damos parte de un trabajo muy profesional, muy técnico, buscando siempre los derroteros de lo que acabamos de mencionar y, sobre todo, de facilitar la consulta de la norma existente. Si bien hay muchas normas que datan de años antes, bastante atrás, su vigencia se mantiene, sus alcances se mantienen y fueron sujetos de algunos ajustes que por el devenir de las diferentes temas de supervisión que hemos desarrollado en estos 2 años y medio de gestión, entendimos que era importante complementarlos. Entonces, vamos a hacer referencia a varios temas que si bien se ajustaron, no son nuevos. Y en esa medida recalco el tema porque me parece que no nos podemos confundir en este momento, pensando en que cambiamos absolutamente todo y de aquí para adelante cuenta nueva para efectos del cumplimiento de la norma. Esto lo hago explícito porque no quiero que nos llevemos a engaño de que hay nuevas normas de manejo de cartera, manejo de liquidez, sistemas de administración de riesgos. Son los vigentes, pero los hemos complementado. Entonces, en esa medida, pues, hicimos un trabajo complementario, que es lo que traigo en este momento para dar inicio a algo que ustedes van a profundizar durante las 30 horas que se mencionaban de trabajo en calidad de taller. Y una presentación que pedí yo porque me pareció importante darla a conocer como un instrumento, una herramienta didáctica para saber qué temas son los que tocamos en su modificación, en su aporte nuevo y aquellas normas que quedaron totalmente sin modificación alterna. Entonces, tenemos unas nuevas presentaciones, tanto la circular básica jurídica, que en esta oportunidad pues no la voy a tocar, y tenemos la contable y financiera, que básicamente hace referencia a algunos títulos en particular. El tema es extenso, entendemos que es repasar absolutamente toda la normatividad existente y la que hemos complementado en estos años de gestión, y por eso vamos a hacer una presentación lo más ejecutivo posible para no entrar en detalles que se van a dar en el transcurso de las próximas horas que ustedes entren a compartir con Fecolfin. Entonces, en esta medida,
Esta es la presentación que traigo. La novedad del tema es que hicimos una presentación en colores que va a facilitar bastante el entendimiento de lo que acabo de expresar. Entonces, hablamos del contexto, un poco de lo que queríamos hablar al comienzo, de qué medidas se tomaron, qué se consultó. En el segundo término, los principales cambios propuestos y los principales impactos. Esta es la historia de lo que teníamos, básicamente, cómo se originó. Debo decir que en esta época inicial de la expedición de la primera circular básica, estaba yo como superintendente de la economía solidaria, cosa que me complace ser el que la ajusta después de 17 años, entonces es algo significativo. Solo una anécdota, así que personal. En el 2009 se hicieron unas expediciones de normas. Acá vino todo el tema de las NIF y todo el complemento de lo que fue la retoma de la propuesta para armonizar la circular. Se emiten los comentarios en el 2020 y sale la expedición correspondiente. Este fue el proceso, no me detengo en él más que explicar que fueron horas extenuantes de trabajo. Lo importante aquí de todo es que participó todo el grupo de interés. Los gremios participaron, las cooperativas, todos los entes de interés que teníamos el propósito de que hicieran parte del proceso para tener una normatividad actualizada y evaluada adecuadamente. Tenemos entonces en la estructura de la nueva circular, en el entendido de que la nueva hace básicamente la recopilación. Tocamos un esquema diferente, de capítulos pasamos a títulos, donde hicimos una selección de temas y los clasificamos para facilitar la consulta respectiva. Entonces iniciamos la metodología con que hemos hecho la divulgación del contenido de esta circular, haciendo la anotación en la parte de abajo que aquellos textos que aparecen en color negro son los textos de la circular básica contable y financiera que había y no se modificaron. Los textos que están en color verde son textos que modifican parcialmente el contenido de lo que teníamos. En azul, los temas nuevos, y en color rojo, aquellos que fueron eliminados. Consideramos que esta metodología le permite al que consulte la norma entender cómo fue el trabajo y en qué consistió el trabajo y qué temas fueron los que no se modificaron, aquellos que se modificaron parcialmente, temas nuevos y los que salieron. Entonces, con respecto al título 1 de la circular, que son disposiciones comunes para organizaciones solidarias supervisadas, contienen 5 capítulos: pagos realizados por anticipado, bienes recibidos en pago, baja en cuenta de activos, fondos sociales mutuales y aportes sociales. En esa medida se recogen y se modifican los siguientes capítulos del actual. Capítulo 4, activos diferidos; el quinto, bienes recibidos en pago; sexto, castigo de activos, fondos sociales pasivos y fondos mutuales; y el octavo, aportes sociales. En cuanto a los que se eliminaron, son los capítulos 9, resultados; 13, libros oficiales de las organizaciones solidarias. Entonces, en esta medida, todos estos temas se recogen en estos aspectos. En este punto, debemos mencionar que se recibieron 152 observaciones de 2 gremios, de 7 vigiladas y 5 entidades independientes. El título 2, presentación de estados financieros. El capítulo 1, como ven, es una modificación parcial. Se recogen aquellas modificaciones en estos capítulos, básicamente: estados financieros, financieros consolidados, presentación de información, tema de inversiones y cuentas por cobrar. Estos 2 capítulos están como nuevos en el capítulo 2, el cual se ha denominado marco normativo para preparadores de información del grupo 1 y 2, y el capítulo 3, marco normativo del régimen simplificado para el grupo 3. Doctor Ricardo,
Discúlpeme, lo interrumpo. Eh, Nosotros estamos visualizando en este momento un tema que habla sobre la socialización de las modificaciones de los títulos 1, 2 y 3 de la circular básica contable y financiera. Creo que de pronto usted esté presentando otra cosa, pero no la estamos viendo en este momento. Caramba. Haberlo interrumpido. No, me parece pertinente porque pues si no lo están viendo estoy hablando sin una ayuda del contenido de lo que estoy haciendo. Permítame a ver si hacemos un ajuste. En este momento no hay ninguna presentación. Voy a retomar la presentación que tengo, que debe Correcto. ser... No. Ahí está la presentación que dice título 1, cambios propuestos. Sí, señor. Ya podemos ver la presentación, doctor. Muchas gracias. Disculpen la imprecisión técnica que no caí en cuenta. Yo la verdad estoy viendo mi pantalla que estoy compartiendo, pero si se presenta alguna deficiencia como la anotada, pues bienvenido sea la interrupción. Entonces, repito muy rápidamente, este es el tema anterior, el título 1, recoge estos conceptos de capítulo del 4 al 8 en los temas que están referidos en la parte derecha y fueron incorporados en 5 capítulos, sobre los cuales los títulos respectivos son pagos realizados por anticipado, los bienes recibidos en pago, baja en cuenta de activos, fondos sociales mutuales y aportes sociales. Entonces, estos temas, sin haberse eliminado, se incorporan en estos capítulos de forma que nos permiten hacer con mayor facilidad la consulta. El título 2 hablaba que recogemos en el capítulo 1 con título de instrucciones generales relativas a la presentación de la información financiera. Recogemos el contenido del capítulo 10, 11 y 12 del anterior y se incorporan en esto con algunas modificaciones parciales. Y se incluye el capítulo 2 y 3 con marco normativo para preparadores de información en el grupo 1, 2 y marco normativo régimen simplificado grupo 3. De esta manera incorporamos acá el capítulo de inversiones y cuentas por cobrar. Como tema nuevo, se incorporan las circulares externas 01 del 16, 2 y 9 del 17, 3 y 5 del 19 y 5 del 15 del 20. Como ven, esto ya existía, pero lo incorporamos en el cuerpo normativo de la circular básica contable y financiera para efectos de no tener la dispersión que se puede estar presentando o se estaba presentando de tener normas antiguas en la circular básica, en las circulares básicas y incorporamos las modificaciones para efectos de actualizar y facilitar el proceso de consulta. En el título 3, régimen prudencial, es un tema nuevo en términos de capítulos. Tenemos 3 capítulos. Está el fondo de liquidez, está la relación de solvencia, límites individuales y de concentración en las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas integrales con sección de ahorro y crédito, que hacen referencia al decreto 3715. Y el capítulo 3, normas aplicables a los fondos de empleados para la prestación de servicios de ahorro y crédito. Acá recogemos lo que teníamos en la circular anterior, que es el capítulo 14, controles de ley, fondos de liquidez, gestión y administración de riesgos, de liquidez, límites y cupos individuales de crédito de concentración de operaciones y disposiciones relativas al margen. Doctor Ricardo, qué pena nuevamente lo interrumpo, es que se quedó en la lámina número 6, la presentación, entonces no sé si ya hemos ido avanzando.
Pues en el título 2, no sé cómo hacemos. Ok, si gusta, doctor Ricardo, podemos parar unos minutos y me pudiera enviar la presentación y yo le colaboro con el paso de las diapositivas. De pronto hay algún problema técnico y sí se queda fijo y se nota que usted avanza, pero la presentación no. Caramba, vale. Voy a dejar en el chat, doctor Ricardo, mi correo para que me pueda facilitar por ese medio la presentación. Lo mando por... Francisco, ¿me estás mandando el link? ¿De correo? Sí, ya le estamos enviando el correo electrónico, doctor. ¿Por el chat o por el WhatsApp? Yo se lo dejé aquí en el chat de la sala. Es el último mensaje, doctor. Ok. Que tenga con ustedes. No, doctor, doctor Lozano, no hay ningún problema. Estamos atentos. Ya habrá llegado. Andrés, por favor, verifique si llegó para que el doctor sepa. Excusa, doctor. Doctor Ricardo, me permita confirmarle que ya llegó a mi buzón. Deme un minuto, la estoy descargando para poderla proyectar. Bueno, muchas gracias, Geraldine. ¿Cómo vamos? Ya estamos ya Geraldine la está descargando porque a mi buzón estoy revisando y aún no ha llegado.
Listo, doctor. Ya entonces nos confirma si puede ver en la pantalla su presentación. Ya la estoy viendo, sí, efectivamente, agradecería que lo pongamos en modo presentación realmente. Y vamos en la lámina número 7, Geraldine. En esta, doctor. Siguiente. Entonces, veníamos haciendo esta presentación. Finalmente, me estaba refiriendo a la parte derecha inferior, donde hacíamos la anotación de que se incorporan la circular externa 01 del 16, la 0209 del 17, la 0305 del 2019 y la 15 del 2020. Esto con el propósito de recalcar algo de lo que venía explicando anteriormente, que esto estaba disperso y la idea es que ya queda en un solo cuerpo que nos permite tener mayor claridad. Siguiente, por favor. El tema del régimen prudencial es un tema nuevo, recoge varios temas de lo que se venía trabajando anteriormente, el capítulo 9 de controles de ley, el tema de fondo de liquidez, gestión de administración de riesgos, límites de cupos individuales de crédito y concentración de operaciones. Y el cuarto punto que se recoge es disposiciones relativas al manejo de relación de solvencia y patrimonio adecuado para las cooperativas de ahorro y crédito. Ese título 3 tiene 3 capítulos. Todo el tema de fondo de liquidez con todos los regímenes que aplican en este momento. Capítulo 2, relación de solvencia, límites individuales y concentración de las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas integrales con sección de ahorro y crédito. El capítulo 3, normas aplicables a los fondos empleados para la prestación del servicio de ahorro y crédito. Este título, perdón, es de suprema importancia para nosotros. Contempla todo el tema de régimen prudencial. Ustedes recordarán toda la conceptualización que hay alrededor de la regulación prudencial. Es una regulación preventiva, es una regulación que mira más el futuro que el pasado. Está muy en la línea de lo que venimos implementando en la Superintendencia de Supervisión Basada en Riesgos y tiene un encadenamiento conceptual lógico que nos permite darle bastante fundamento a la especificidad normativa y nos da a la vez el sustento de hacer la supervisión prudencial para efectos de mantener la estabilidad adecuada del sistema financiero cooperativo. Entonces, esta es una recomendación especial que lo leamos con detenimiento para efectos de lo que tenemos entre manos. Sigamos en el título siguiente, por favor. Un resumen de los impactos sobre el título 1. Tenemos todo el tema de lo que es la aplicación del artículo 56 de la ley 79, todo lo que es el concepto de fondos de mutuales, normatividad y procedimiento, el cálculo de los excedentes en cooperativas, fondos de empleados y otras organizaciones solidarias, posible extralimitación de funciones por parte de la SES, un deterioro básico sobre la actuación de la superintendencia. Se miraron aquellas condiciones que estábamos trabajando sobre la base de lo que se tenía y qué es lo que debíamos básicamente interferir para efectos de definir un sustento jurídico adecuado. Siguiente, por favor.
Temas de impacto en el título 2, comentarios del sector sobre la eliminación de algunos capítulos. Esto lo tuvimos en cuenta en consideración a las observaciones que se nos hicieron en su momento. La consolidación y revelación del marco normativo para grupo 1, 2 y 3. Mayores cargas a los revisores fiscales, posible extralimitación. En este punto fueron las observaciones que se recibieron para efectos de trabajar con mayor dinámica sobre la base de los revisores fiscales, cuidando de eso, de no extralimitar las competencias nuestras para efectos de la gestión que se debe realizar a través de las revisorías fiscales. Acá tuvimos bastantes comentarios, eso fue un tema dinámico y se incorporaron en buena forma, en buena medida, las observaciones. Siguiente. Y en respecto al título 3, el reconocimiento en el patrimonio adicional del porcentaje autorizado por las asambleas para el incremento de la reserva de protección de aportes sociales. Estas fueron las observaciones, 42 en total. Todas las que en la parte derecha, las barras horizontales, los temas que se tuvieron en cuenta para efectos de la definición de los contenidos respectivos. Siguiente, por favor. Con eso damos un repaso bastante general. Disculpen la inconveniencia que tuve de técnica de hacer la presentación, pero fundamentalmente lo que queríamos revisar era los principales cambios que se produjeron. Nosotros estamos preparando en este momento, salió ya, digamos, una versión limpia, por decirlo así, del texto que quedó definido como contenido, y estamos preparando un documento a color precisamente que va a permitir que los usuarios de toda esta normatividad puedan tener la descripción de los cambios con esta misma metodología de color que nos permite ver cuál es el cambio y la esencia de lo que se está poniendo en consideración del grupo de la economía solidaria. No ha salido todavía, estamos terminando de hacer los ajustes pertinentes a la versión a color, que es la que denominamos, pero va a ser de muchísima utilidad en nuestro concepto. Entonces, en esa medida, tenemos ya posibilidades de seguir avanzando sobre mi presentación. En los otros temas que se solicitaron de hacer una expresión de parte de la superintendencia, y quiero referirme básicamente a esto que tenemos en pantalla. ¿Me confirmas si tenemos? Sí, señor. Estamos en este momento viendo la pantalla. Acá tenemos un tema que hace referencia a los ajustes que venimos diseñando, retomando muchas de las observaciones que se han venido haciendo a la superintendencia, y creo que de alguna manera Enrique Valderrama hace referencia en su introducción a la reunión del día de hoy, y es lo siguiente. Quería mencionar que nos interesa señalar que las cooperativas medianas para abajo, hasta las pequeñas, pueden integrarse contando con el apoyo de los gremios a los que están integradas. Nosotros hemos visto en el ejercicio de nuestra labor de supervisión que hay un campo enorme de acción sobre la base de la integración. Lo vamos a ver en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, cómo está esa distribución entre grandes y pequeñas. Yo creo que los momentos actuales le exige al sector pensar en cosas nuevas, y este es un tema que me llama mucho la atención, y es una proposición que venimos impulsando desde la superintendencia, de ver hasta dónde somos capaces como sector de lograr un proceso de integración entre entidades, que es un principio cooperativo importante, pero que en la práctica no se ve o no se ha visto acentuado en forma importante.
Entonces, queríamos resaltar este tema en el ámbito de la discusión del día de hoy, porque me parece que en este campo la superintendencia tiene muy buenas expectativas de que el sector tome la iniciativa para hacer ese proceso de evaluación de los procesos de integración posibles que se pueden dar. Hablamos de los gremios y del apoyo de los gremios porque estamos igualmente contemplando la supervisión complementaria que se está planteando y que se planteó en el diseño de política pública que impulsó el gobierno nacional y que encabeza la vicepresidente Marta Lucía, sacó el documento de política al final del mes de enero, donde quedó establecido que sea partícipe la acción de supervisión complementaria a través de los gremios, y este tema sería interesantísimo desarrollar. Como tercer tema, planteé dentro del diseño de lo que podría ser la presentación del día de hoy, entendiendo que parece ser una buena oportunidad para dar parte de los resultados de las cooperativas en el año 2020 y ofrecer un parte de optimismo para el año 21, de la recuperación donde las cooperativas pueden jugar un papel importante con la nueva ley de emprendimiento, con los recursos que se están ofreciendo. Entonces, hagamos una revisión rápida, no se trata de hacer una presentación exhaustiva, me llama la atención algunos temas de lo que hemos revisado recientemente, de los informes que recibimos del sector al cierre del año 2020, y debo manifestar claramente que el resultado nos agradó mucho en la medida de que no fueron tan graves las consecuencias que estábamos previendo como en un principio se pensó. No se puede negar que hubo una afectación importante, eso no quiere decir que no lo reconozcamos, pero en nuestro ideario pensamos que la afectación podría haber sido mayor, cosa que nos agrada que no haya sido así. Nos alegra habernos equivocado y en esa medida pues el parte es de optimismo para este próximo año, en el que estamos ya corriendo los 2 primeros meses que corren rápidamente y eso nos lleva a tomar decisiones efectivas y rápidas. El resultado en términos de activos lo vemos en la gráfica, siguen creciendo, pero la tasa de crecimiento se redujo en forma destacada, pero sin que se haya perdido esta dinámica de crecimiento que se ha venido observando durante los últimos años. Entonces, eso muestra también que el sector cooperativo logró adaptarse rápidamente a la situación de crisis económica. Y hago la precisión que definitivamente se comprobó desde lo dicho al inicio de la pandemia, que originalmente era una crisis de salud con efectos económicos, que afortunadamente no se vio reflejado en una crisis financiera, y los datos lo están mostrando. Entonces, en esa medida, este fue el comportamiento en cuanto a activos. La composición del pasivo, destacamos lo siguiente. Ven cómo es el comportamiento del punto del color azul, que son los depósitos. Este es un tema que favoreció mucho la situación de liquidez, un tema que nos preocupaba mucho desde la Superintendencia de Economía Solidaria. Hicimos mucho énfasis al comienzo de la pandemia de pedir mucha información, fuimos exhaustivos, fuimos cansones de pronto y creo que ustedes lo manifestaron en varias oportunidades, pero este tema de liquidez en términos de estabilidad financiera es uno de los principales objetivos de supervisión que había que tener. Esto lo hicimos en combinación con la Superintendencia Financiera y con el apoyo de la parte técnica del Ministerio de Hacienda, porque el tema de liquidez era una consideración grave. En épocas de crisis, esta variable siempre se afecta negativamente, pero no sabemos exactamente cuál fue la razón específica que permitió no tener este efecto indeseable en términos de liquidez. Los depósitos se mantuvieron, pero también por la dinámica negativa del crecimiento económico, la actividad de las
entidades demandantes de crédito se redujo. Entonces se ve una composición interesante. Sube la proporción de los depósitos como punto de liquidez y se reducen a la vez obligaciones financieras, lo cual tiene un impacto importante en la estructura de costos. Entonces esa fue una dinámica que se observó a lo largo de los meses del año pasado, y el cierre del año da buena cuenta de que se logró estos niveles interesantes de disponibilidad de recursos. Naturalmente, el otro tema que salió favorecido ahí es que se incrementaron las inversiones, pero el margen entre lo que se tiene de pagos y de ingresos se redujo como efecto final. Esta es la situación que les comentaba. Básicamente, esta es una situación de concentración. En términos de cartera, es el principal cuenta del activo. Nosotros tenemos esta clasificación por tamaño de entidades y, como les decía, el 82% del valor total de la cartera del sector cooperativo de ahorro y crédito está concentrado en 56 entidades y hay 124 entidades que manejan el 18%. Esto de suyo plantea un análisis con relación al tema que acabo de mencionar de la integración. Sería importante plantear la posibilidad de que estas 124 de alguna manera desarrollaran una actividad de integración que tiene la ventaja de reducir inmediatamente la estructura de costos y aumentar inmediatamente la eficiencia de la administración de los recursos internos. Entonces, este es un planteamiento que quise traer a colación porque me parece que concatena bien con el propósito de lo planteado anteriormente. Y yo creo que si pensamos en el futuro, como grupo empresarial consolidado en términos de intermediación financiera, me parece que es una estrategia que se debe pensar muy detenidamente, porque esta es la mejor forma de empezar a definir los derroteros estratégicos competitivos dentro de un mercado que tiene que salir a buscar la forma de recuperar el año perdido, que fue el 2020. Entonces, en esa medida, dejo planteado el tema porque pues, las cifras son bastante significativas. En la misma manera, hay que decirlo, el efecto de todo el proceso de lo que es la situación de pandemia, pues se ve reflejada en el índice de riesgo total de cartera. Aquí tenemos inquietudes, seguimos teniendo las inquietudes. Esto es un llamado de atención, digamos, que venimos haciendo desde hace rato. Si bien este indicador de 6.8 es interesante analizarlo frente a la realidad del país, es importante que al interior de cada entidad veamos sobre todo la evaluación de cartera, la calificación de riesgo por cliente, porque yo creo que acá hay posibilidades todavía de hacer una mejor revelación del riesgo incurrido. Me parece que de todas maneras este indicador que se obtuvo es destacable como un efecto no tan severo como se tenía pensado. Finalmente, en cartera, tenemos las gráficas que tenemos en pantalla. Disculpen. Traje la historia de lo que ha sido la cartera al final. La gráfica, la línea naranja muestra y da cuenta de la disminución de la dinámica de cartera. O sea, veníamos creciendo 7.9, 7.6, 7.8 en términos de crecimiento de cartera y el último año crecimos, pero a un 3% nomás. Esto es muestra de la crisis, pero también es muestra de una adaptación importante del sector cooperativo a las circunstancias. O sea, hubo una dinámica comercial y sin duda en este punto yo creo que tiene mucha implicación los alivios otorgados por el sector, por iniciativa del gobierno nacional. Entonces, en esa medida también hay mucho análisis que hacer para efectos de poder tomar decisiones. Cartera de riesgo naturalmente era previsible que subiera, como lo muestra la gráfica,
pero evidentemente la expectativa no se cumplió, gracias a Dios, de que hubiera sido a niveles mayores, pero de todas maneras es un tema que de aquí en adelante hay que tener mucha observación sobre esta cartera de riesgos, porque las crisis normalmente, las crisis económicas, dentro de su ciclo de evolución, siempre genera un rechazo a la recuperación del hábito de pago. Todo el mundo está en crisis, todo el mundo está en pandemia, no hace nadie nada, nadie paga, todo el mundo está como en una expectativa negativa, entonces, aún teniendo plata para pagar, la gente no paga. Entonces, ahí es otro reto importante para efectos del tema de administración de la cartera. En cuanto a excedentes y pérdidas del ejercicio, igualmente, la verdad, teníamos una expectativa de cifras en rojo del sector. Como digo, gracias a Dios no se presentó, al contrario, el resultado fue positivo en 172.9, como lo muestra la gráfica. Pero ahí también hay que tener una visión prudente de análisis. No nos podemos alegrar mucho, y disculpen mi precaución en este análisis, es que detrás de esos 172.9 de excedentes hay situaciones de cooperativas que presentaron dificultades, que dieron situación en rojo, y naturalmente eso restó la gestión positiva de varias otras cooperativas que venían dando o resultaron con cifras en negro. Entonces la combinación de los dos dio el resultado de los 172.9 para efectos de resultado de excedentes total como grupo. Pero nuestra labor en este momento, que la vamos a intensificar con el trabajo de la supervisión combinada, comparativa y complementaria con los gremios, es que el gremio apoye a estas entidades que han tenido alguna dificultad especial por el término de pandemia. Finalmente, este es el concepto de lo que hablábamos, del total de entidades que tuvieron y dieron buena cuenta del resultado positivo. El 79% están concentrados en 56 entidades. Este es el derrotero de lo que hablamos. Y 124 representaron el 21%. Entonces, ahí hay análisis. Nosotros de anticipo, por una instrucción que di para efectos del equipo económico que nos facilita el proceso de análisis, hemos contemplado sacar un documento analítico de todo el componente de los resultados del año pasado, porque yo creo que de ahí van a salir unas enseñanzas importantes. Ya para terminar, voy a hacer una referencia rápida de conceptos básicamente de lo que implica como retos para el sector, vistos desde la visión del supervisor, en particular el superintendente Ricardo Lozano. Y me refiero a las cooperativas cumplen la función social de fortalecer a las comunidades donde actúan. Eso es un principio básico y es un principio destacable que hay que mencionar, y es también el papel del Estado. O sea, el Estado combina y comparte ese fundamento del sector cooperativo y deberían unirse, como efectivamente se están uniendo a través de todo lo que se ha hecho por parte del Gobierno Nacional, para tener esa unión y esa sinergia, lo cual implica apoyar este modelo empresarial y protegerlos, siempre y cuando bajo los estándares de seguridad y en los nuevos esquemas de riesgo. Entonces entramos en unos temas que ya son interesantes para efectos de lo que es el tema del futuro. Hablamos que las entidades del sector deben focalizar estrategias como las siguientes. Transformación digital. Eso fue una evidencia que destacó la pandemia. El desarrollo tecnológico del sector todavía le falta un camino largo por recorrer, pero hay que recorrerlo rápido. Innovar y crear nuevos instrumentos financieros. El sector financiero tradicional se está moviendo mucho en esto. Y la verdad es que en esto yo creo que el sector tiene herramientas para hacerlo.
Y hay que meterse en nuevos nichos, hay que meterse en nuevos productos, en la combinación y en las sinergias, que eso no se está dando a nivel del sector. Apertura de nuevos nichos de mercado, lo que hablábamos, estructura del sistema cooperativo más profundo y con mayor campo de financiación. Visión de integración. Yo creo que este tema va a ser un tema de largo alcance, con economías de escala, con sinergias nacionales e internacionales. La experiencia internacional es amplia, pero no se ha aprovechado adecuadamente. Los esquemas de integración internacional y nacional son una pauta que hay que explorar con detenimiento porque se puede traer conocimiento de prácticas que se están desarrollando ya en la vida cotidiana de las cooperativas de Europa, por ejemplo, y una unión con ellos daría un valor agregado rápido, sobre todo rápido, donde se podrá transferir el conocimiento, generar mayor valor agregado y productividad a las organizaciones y asociados. Pasemos muy rápidamente a mencionar un tema que ya había tocado en alguna otra conferencia, que son los retos de que el superintendente ve para el sector solidario. Hay varios retos. El reto para el sector solidario lo defino en estos términos. Más gestión de riesgos. Si hay algo que la pandemia nos enseñó, es que cualquier tema de riesgo se puede concretar en una realidad indeseable. Por eso el concepto de la administración de riesgos es una experiencia, una práctica empresarial que hay que implementar a toda costa. Y acá hacemos una unión con un propósito que venimos desarrollando desde mi llegada, que es la supervisión basada en riesgos. Esto ya es una realidad bastante cercana en la superintendencia. Y digo que es una realidad cercana porque este tema, sí, se venía hablando desde hace muchos años de desarrollar el tema, pero metodológicamente no se había hecho nada. Nosotros ya tenemos una dinámica montada para estos efectos y va a requerir también de que ustedes como agentes de interés se involucren rápidamente en el sistema de administración de riesgos, que me parece de trascendental importancia. Términos de regulación. Seguimos trabajando en el tema. Vamos a simplificar la regulación. Se ha dicho insistentemente, pero no porque no les crea ni quiera tenerlos en cuenta los comentarios, sino que esto viene por etapas. Nosotros estamos simplificando la regulación en términos de hacerlo más sencillo para los niveles 3 definitivamente, y estamos considerando el nivel 2 para efectos de simplificar todos los trámites en lo posible. Porque eso hace parte, digamos, de la dimensión de lo que impulsamos en la política pública. La Simtec, definitivamente, si el sector no entra rápidamente en este tema, deja un bache de competitividad enorme y se pierde mercado. Regulación de transformación digital del sector. Nosotros tenemos que impulsar una regulación que sea adecuada para impulsar esa transformación digital. Entonces estamos contando con varios convenios, 2 convenios que están a nivel internacional con la ASI y con el Banco Mundial, donde nos están apoyando para hacer la mejor regulación en este tema. En el marco de regulación en los temas del autocontrol, he insistido mucho en esto. Yo hago la distinción en que toda la dinámica de autocontrol bienvenida, pero el autocontrol nunca va a sustituir la supervisión del Estado como elemento de intervención en la economía. Esa intervención está por Constitución y está por conveniencia. La Constitución política del país y por conveniencia económica. Yo soy del criterio profesional, teórico, económico de la intervención del Estado, moderada, por supuesto, pero necesaria. En esa medida, todo este tema hay que definirlo bien y cuáles son los límites de hasta dónde llega el autocontrol como principio y como gestión y dónde arranca la supervisión del Estado. Sin embargo, acá podemos trabajar muy de la mano en varios temas como los planteados acá, no me demoro en esto. Está el tema de la supervisión colaborativa que mencionaba. ¿Con qué fundamentos estamos buscando
que sea un enfoque en resultados. Acá no vamos a echar globos al aire pensando en que cómo. Doctor Ricardo, por favor, activa su micrófono. Disculpen, no me he dado cuenta. ¿Y se perdió la presentación? No, señor, la estamos visualizando. No, no. Estamos viendo. Ok, disculpen. ¿Hasta dónde llegué? ¿Hasta dónde me oyeron? Discúlpenme. Supervisión colaborativa, fundamentos. Enfoque en resultados. Ok. Entonces, decía que no vamos a quedarnos echando loops allí y globos de mirar a ver esquemas, no. Vamos a trabajar sobre resultados, por ejemplo, ese trabajo con las entidades que tienen alguna dificultad, que sean los gremios los que actúen, nosotros damos los parámetros generales y coordinamos todo el proceso. Generación de valor agregado, que sea un valor agregado para nosotros como supervisor, que la colaboración sea efectiva y sobre todo de valor agregado para las entidades del sector. Mejoramiento de procesos, una senda positiva en la matriz de transición y procesos de mejoramiento continuo. Los colaboradores, los gremios. Y naturalmente con un criterio de seguimiento y control. Más revisoría fiscal, vamos a seguir como reto mejorar ese tema, las juntas o comités asesores externos para el apoyo a la gestión de las cooperativas. Es un tema interesante para reforzar los procesos de toma de decisiones al interior de las cooperativas, que sean asesores de alto nivel de las administraciones. Entonces me parece que ahí hay que tener en cuenta ese esquema. Y procedimiento de posesiones, un tema conflictivo, nos pusieron varias quejas, pero el interés es loable. El interés de mejorar los perfiles son una garantía para que las entidades funcionen bien. Entonces, ahí hay que trabajar como reto en esa medida. Transformación digital, real integración cooperativa y la política pública, que ya es una realidad. Finalmente, ya para no extenderme demasiado en esta presentación, que ya de por sí es extenuante, yo hice el listado de las normas destacadas, principalmente en la ley de emprendimiento, donde hay 8 capítulos, 8 temas de la ley que toca el sector solidario. Entonces, ahí se abrieron 8 puertas sobre la base de lo que se venía buscando por parte de los gremios. Confeco se movió mucho durante muchos años en este tema, y la participación de Confeco en particular en este tema fue de notoriedad. Se lograron varios temas. Hay como 18 artículos en los que se menciona el sector. Pero esa es la primera parte. Esto se convierte en una política, en una ley de emprendimiento que a la vez se transforma en un reto. Lo mismo es la política pública que acabamos de lanzar. Se recogieron muchísimas, pero muchísimas de las iniciativas del sector. La superintendencia participó muy activamente. Ustedes saben de mi experiencia en el tema de investigación del sector cooperativo, y yo impulsé muchas ideas también compartidas con Confeco, que veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, y afortunadamente se abrió la voluntad política, como lo dije yo en mi intervención en esa oportunidad con la vicepresidente, y creo que quedaron planteadas las opciones ideales para que inicie una senda de crecimiento y fortalecimiento. Faltarán muchas otras cosas, pero lo que se tiene, yo creo que se logró algo muy interesante. Pero como digo, a la vez esto se convierte en uno de los principales retos, que es todo el compendio de lo que tienen ustedes por delante como futuro para trabajar. En esa medida, la superintendencia ofrece el concepto de las mejores prácticas en desempeño en las empresas cooperativas y solidarias, para que hagamos una unión
conjunta, una unión de esfuerzos, de superar los baches que hemos tenido y construyamos sobre lo que tenemos, que todavía nos faltan muchas cosas por desarrollar. En el punto donde estamos, creo que cumplimos el objetivo de la presentación, hablar de todo un poco, pero con un fundamento importante, y es que la superintendencia viene trabajando en favor de generar las mejores prácticas de gestión financiera y contable para efectos de dar una base de sustentación del sector. Yo quiero agradecerles nuevamente el espacio, pedir disculpas por los inconvenientes técnicos que son inoportunos, pero se presentaron, pero al fin de cuentas creo que logré manifestarles los propósitos del supervisor, que no son otros que estar al lado del sector. A veces me resulta incómoda la gestión mía porque he puesto en situaciones indeseables o incómodas a los directivos, pero yo creo que es con el propósito de buscar un mejor nivel. Creo que lo hemos logrado en varias oportunidades, en varios temas. El sector ha venido mejorando su comportamiento frente a lo que son las mejores prácticas y no me queda sino animarlos para que sigamos trabajando conjuntamente. Muchas gracias. Doctor Ricardo, muchísimas gracias por su intervención. Durante ella se generaron dos preguntas por parte del chat. Una es, ¿esa integración de las medianas entidades para abajo se refiere a fusiones y absorciones o integraciones de colaboración? Esta pregunta es formulada por el señor Juan Pablo Vélez, gerente de FEBOR. Es buena la pregunta porque hay una precisión de varios temas. No establecemos ningún límite de las opciones. Yo creo que es válido cualquier idea de integración. A mi modo de ver, por la experiencia que tengo yo de esta gestión de integración en empresas pequeñas, acuérdense que yo trabajé durante 7 años dirigiendo mi pymes y en esa área impulsamos igualmente ese proceso. Y se logran sinergias, que es que hacer varias cosas con menos costos. Entonces se logra utilizar menos recursos, mejor el uso y mayores eficiencias y competitividad. Entonces acá bienvenidas las fusiones, las integraciones o las colaboraciones operativas en varias estrategias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Segunda pregunta es por parte de la señora Lili Guzmán y dice, ¿la Superintendencia de Economía Solidaria piensa extender pronto la aplicabilidad de las normas de SARL, SARO y SAREME a otras cooperativas diferentes a las relacionadas en el ámbito de aplicación de cada capítulo del anexo 4 en razón a su tamaño, actividades desarrolladas, riesgos evidenciados e impactos en el sector solidario? Sí, lo estamos pensando y como dije en alguna parte de mi exposición, esto es contemplado dentro de un proceso continuo de mejoramiento que hemos diseñado y las etapas han consistido en que hicimos una primera etapa de hacer un barrido total de lo que era la situación real del sector, determinamos exactamente cuáles eran los baches normativos, hicimos el ajuste de normatividad y hicimos simultáneamente una evaluación del rigor de cumplimiento y encontramos ahí unos baches grandes que nos demoraron en el proceso de poder llegar con mayor antelación a ese punto y al punto que hice referencia a la simplificación regulatoria. Entonces, si bien estos sistemas, el sistema de administración de riesgos global integral, el CIAR, está planteado, era importante que lo planteáramos, porque ese es el sistema, ese es el corazón de lo que va a ser el futuro próximo del sector cooperativo, y era importante que ustedes lo conozcan como norma y conceptualización. Esto lo hicimos también no solamente con iniciativa de nuestros expertos,
sino apoyados con la USAID, si no me equivoco, donde nos hicieron un trabajo muy interesante de propuestas que las adaptamos naturalmente en el riesgo operativo y riesgo de mercado. En particular, estos dos riesgos no están con fecha de implementación. Entendimos en su momento que la situación de pandemia se nos atravesó, pero más que la situación de pandemia era tener conciencia de que era una realidad a la cual hay que adaptar al sector poco a poco. Entonces, no hemos fijado fecha. Yo creo que me retiraré de la superintendencia sin fijarla. Eso se lo dejaré al siguiente supervisor. Pero lo importante aquí es que ustedes conozcan el contenido de lo que fue la propuesta, de lo que es la propuesta nuestra. De pronto sonará demasiado escueto decir lo que dije, pero yo creo que somos conscientes de los momentos y de las necesidades y de los requerimientos que ustedes nos han hecho. No se trata aquí de, ni nunca sería mi propósito, no ha sido de atropellar al sector, pero hay temas que sí requerían una acción un poco más dinámica, porque los baches que se encontraron fueron grandes, y entonces en esa dinámica estamos en ese trabajo. Y esa dinámica va a terminar también haciendo una evaluación de qué grado de aplicación de cada norma se le va a exigir a cada entidad por tamaño. Por tamaño o por ingresos. Tamaño, entiéndase, activos o por actividad operativa. ¿Sí? Porque no se entendería que una cooperativa que tiene un manejo de ingresos supremamente grande, o sea, operativamente tiene una operación grande y unos activos relativamente pequeños, que ahí se presentan los casos, no cumplieran una norma prudencial o rigurosa en términos de riesgos. Entonces hay que balancear ese tema también, porque es que los riesgos están implícitos o se explicitan por el tamaño de activos y por la operación. Entonces, esos dos temas se van a tener en cuenta. Pero yo les pido un plazo. Esto va por etapas. Y ya hemos cumplido unas muy importantes. Ya empezamos a hacer la revisión de cuáles son los procesos de simplificación que vamos a hacer, pero los tenemos en cuenta. Muchas gracias, doctor Ricardo. Una última pregunta que fue enviada por el señor Edwin Navarrete y dice, ¿se piensa por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria realizar alguna disposición sobre la debida composición de las áreas de riesgo en lo que tiene que ver con inversión en capital humano, técnico, etcétera? Vamos por partes. Ahí hay un componente importante de lo que debe ser una estructura óptima. Nosotros no intervenimos en ese proceso porque pues hay autonomía en esa gestión, pero sí hay áreas especificadas en las mejores prácticas de administración de riesgos que sí es importante señalarlas dentro de una regulación, todo con el criterio, y esto es fundamental en el momento de hacer regulación, de que se respeten las responsabilidades, no haya cruces y sobre todo no haya intereses indebidos cruzados entre las diferentes áreas. Tiene que haber independencia para que haga una evaluación de riesgos adecuada y sea de valor agregado. Doctor, muchas gracias. Una última pregunta ahora sí. Por parte de la señora Sandra Milena Loza, gerente de Copa Crédito, nos indica, buenas tardes, el superintendente va a referirse al proyecto de circular para los informes de gestión. Creo que ya lo hice. Ah, listo. Doctor, muchas gracias. Bueno, doctor. Le repito a ella, este tema fue un proyecto de circular, no ha salido a la luz, no va a salir ahora para estas asambleas en términos de los informes de gestión, sí va a ser para la siguiente. Perfecto, sí señor. Muchísimas gracias, doctor Ricardo, por su intervención, por acompañarnos durante este acto de instalación y haber aclarado las inquietudes de nuestras entidades y de nuestros colaboradores también. Así que para finalizar nuestro acto de instalación le daremos la palabra al doctor Enrique Valderrama.
Gracias a ustedes. No, yo agradecerle al doctor Ricardo su deferencia de habernos acompañado en este evento de tanta importancia para el riesgo. Pero quisiera, sí, antes de terminar, pues darle la palabra a Francisco para que nos ayude con el cierre de este evento. Bueno, no, pues yo creo que es muy satisfactorio conocer de parte del doctor Ricardo, pues el trabajo que ha venido haciendo en la superintendencia y cómo el centro, el foco de la actividad del supervisor es tener mejores cooperativas, tener cooperativas más seguras e ir gradualmente mejorando la calidad de las mismas para que podamos tener la confianza pública de los grupos de interés, de nuestros asociados. Eso nos parece que es un mensaje muy importante. Y yo creo que en este tema que ha mencionado el doctor Ricardo sobre la implementación de riesgos y la actualización, llamémoslo así, de la circular, nos va a permitir que tengamos, como usted lo ha dicho en otros foros, nuevas oportunidades de mejoramiento de nuestras instituciones, ya que a veces pensamos que solamente actúa el supervisor y un área de riesgos. Yo creo que lo que hemos podido analizar y estudiar es que desde el punto de vista del riesgo hay una tarea del supervisor en monitorear, en implementar y verificar que eso se está cumpliendo. Pero también desde los consejos de administración existe todo el apetito de riesgo, toda la planeación, todos los procesos de dirección encaminados a fortalecer las entidades nacen allí. Por lo tanto, el papel es muy importante que juegan los consejos de administración, desde luego el gerente, cómo va a orientar esta tarea y las diferentes áreas de la organización. Es decir, que no vamos a tener un área en particular aislada que se va a llamar riesgos, que va a hacer todo. No, es toda la organización que queda impactada y que lógicamente va a tener que avanzar en un nuevo modelo casi de gestión integral de la organización para encontrar competitividad y para podernos sostener, buscar la sostenibilidad en el mercado. Así que, doctor Ricardo, ha sido muy grato contar con su presencia esta tarde. Le agradecemos. Yo creo que nos vamos bastante satisfechos de las respuestas y las noticias que nos ha dejado esta tarde. Entonces, un abrazo y esperamos podernos encontrar muy pronto en las actividades democráticas de las cooperativas. Una feliz tarde, doctor, y a todos también. Y ahora unos avisos de interés para todos. Andrés. Gracias, Octavio. Bueno, doctor Ricardo, nuevamente pues reitero las palabras de agradecimiento por habernos acompañado en esta sesión. Una de las cosas que nos estaban preguntando es si la presentación que usted hizo nos autoriza pasarla a un formato PDF y poderla compartir como parte de las memorias del evento. Andrés, permítame, y yo hago unos ajustes que debo hacer en la presentación, que son operativos para que haya más claridad, y naturalmente me interesa que esto lo conozca la gente. Es un marco general, pero de todas maneras, insisto, en el documento que vamos a sacar, es el texto que salió, pero en colores también. Entonces habrá cosas en rojo, en verde, en azul y en negro, que les va a permitir hacer la comparación de los cambios, de las adiciones, de las eliminaciones y lo que quedó. Y me parece que es un aporte metodológico para que se entienda bien, más que la presentación, inclusive lo digo con toda honestidad, el documento que vamos a sacar va a ser de mayor utilidad. Listo, doctor, muchísimas gracias. Entonces quedaría pendiente a eso para poder, digamos que compartir con los asistentes el material. En cuanto ya, digamos que se refiere al diplomado, entonces los esperamos el día viernes a todos ustedes en la sesión inicial sobre la introducción al CIAR. Y nuevamente, doctor Ricardo, pues muchísimas gracias y le deseo una feliz tarde y un feliz resto de semana. A los demás participantes de esta sesión, igualmente pues estaremos enviando mañana en la mañana, estaremos publicando la grabación de esta sesión tan importante, y una vez el doctor Ricardo nos comparta la información que nos acaba de mencionar, esta se verá colgada en el Drive como se
se les, digamos que enseñó en la sesión del día lunes, quedará para disposición de todos ustedes. Entonces, no siendo más, una feliz tarde para todos y nos vemos el día viernes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes, feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Bendiciones. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias a todos y feliz noche. Que descansen. ¿Hace otro ratico, Néstor? Señora. Gracias a todos, buenas tardes.